¿Cómo te le estás pasando el día de hoy? Bienvenido, mi nombre es Claudia Mendoza y esto es Vivan las Mujeres, por el placer de ser mujer. Recuerda que nos puedes escuchar todos los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com. Y bueno, también transmitimos en directo por Facebook, por Twitter. Y si por algún motivo no nos pudiste ver o ese horario se te complica, no te preocupes. Nos puedes ver por YouTube a la hora que prefieras, las veces que prefieras, buscándonos como Proyectate Radio Vivan las Mujeres. Y bueno, para facilitarte esa búsqueda están todos los links de todos los programas en claudiamendoza.com.mx. Ahí entras a la pestañita de radio y están todos los links y es mucho más rápido que nos encuentres ahí. A mí me puedes contactar como claumendoza.mx en Facebook y en Twitter como claumendoza_mx. Y bueno, pues deseo estés pasando un magnífico día. El día de hoy vamos a hablar de autocuidado en la adolescencia. Y para hablar del tema está conmigo Sonia Moreno, ella es la, psicóloga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias por estar el día de hoy aquí. Muy divertida, Oscar solo se ríe. Sí. Hombre, traemos una fiesta el día de hoy, que si ustedes vieran, esto está muy divertido. Sony, pues bueno, gracias por acompañarme el día de hoy. Como siempre, un placer y un honor. Pues adolescencia, qué mejor etapa en esta vida. Yo pensaría que casi siempre es como, siempre dicen es que es adolecer de algo y entonces se convierte en una etapa difícil, complicada, tanto para el adolescente como para la familia, ¿no? Pero de pronto, en este momento se me ocurre pensar, quizá en realidad también es una etapa en la que te puedes permitir tantas cosas y se puede volver tan divertida y creo yo que es una muy buena etapa en la que si lo planteáramos de esta forma sería un muy buen momento para empezar a conocerte y para empezar a construirte con muy buenas bases que seguramente ya deberías traer desde la infancia. Creo yo que esa sería una perspectiva como muy rosa, pero que si fuera realidad la viviríamos diferente, ¿no? Pero bueno, ¿qué es adolescencia para empezar? Lo dijiste muy bien. Bajo esta perspectiva, efectivamente, adolescencia desde muchos enfoques va a ir variando un poco la definición. Yo la retomo desde un punto biopsicosocial. Ajá. Si lo tomamos desde la parte biológica, entonces la adolescencia va a ser aquella etapa de alrededor de los 9 hasta los 13, 14 años. ¿Desde los 9? Oficialmente, porque a los 9 años ya hoy está empezando la etapa de la pubertad. Okay. Ajá, que tiene que ver con todos estos cambios secundarios que vamos a tener como individuos y que nos van a permitir ya empezarnos a desarrollar sexualmente, ¿no? De manera biológica. Entonces, sí, hoy ya porque las hormonas y bueno, hay muchos argumentos, pero ya los chicos están desarrollándose mucho más rápido. Entonces vamos a tener a chicas que van a comenzar con su menarca, que es la primera menstruación, alrededor de los 9-10 años, y a los chicos también que empiezan con este cambio hormonal y con este cambio emocional en un lapso más o menos aproximado. Digo, no es como ya cumplieron 9 y wow, ¿no? Ya te cambió, no. Pero, claro, como en todo, es como algo muy individual, ¿no? Pero es como... a lo mejor desde esta edad, pues si eres papá o mamá, podrías irte preparando para los cambios que va a tener tu hijo o tu hija. Sí, o sea, pues incluso como papá también nos pasa, ¿no? Es esta parte de, pues que me lo cambiaron, ¿no? Ay, ¿qué le pasó a mi hijo hermoso que no decía nada, que no me reclamaba, que me obedecía? Que no discutía, exacto. Y entonces vas a encontrar justo esta etapa que va a ser de muchos cambios. Incluso se ha denominado también una etapa de crisis, ¿no? Sí. Crisis en el sentido de todo este movimiento que se lleva a cabo tanto a nivel biológico como en los otros entornos, ¿no?
La parte emocional que yo te decía, justo es porque esta crisis también va a entrar en el proceso de la construcción de identidad, bien lo mencionabas, quién soy, cómo quiero ser, hacia dónde voy, va a empezar a construirse en esta etapa. Ok. Por eso es que también se vuelve una etapa crucial, tú bien lo mencionabas, a veces pensamos que ya cuando estamos adultos y cuando estamos maduros ya va a venir como nuestra flor de la vida, ¿no? Y entonces todo se acomoda. Mira. Ajá, pero... Todo mágicamente va a ocurrir. Sí, exacto, pero Ajá. efectivamente esta parte de la adolescencia es un lapso bastante rico, bastante nutridor, porque se empieza a construir estas bases. Se empiezan a construir nuestras bases. Incluso hay algunas posturas en donde te plantean que si en esta etapa de la adolescencia no lograste estructurar justo este proceso de identidad, todos estos cambios que vas a ir teniendo, entonces vas a tardar más o va a ser un proceso más largo en el que llegues también a tu madurez. Porque vas a seguir viviendo toda esta crisis todavía en una edad más adulta. O sea, es como que no se terminó tu adolescencia. Claro, pueden ser estos adolescentes. Conozco tantos y tantas. Exactamente, entonces por ello es tan importante, por un lado tú mencionabas el que como papá sepamos qué está pasando con mi hijo, si está iniciando esta etapa, si ya está en ella, si ya está saliendo. Uh-huh. O por otro lado, que también mi propio hijo pueda saber qué le está pasando y que yo pueda ser capaz de acompañarlo en el proceso o de explicarle también qué le pasa, porque a veces no es que tu hijo esté en contra tuya, uh-huh, ¿sí? Sino que tampoco sabe qué le pasa. Es que justo pensaba, de por sí, cada cambio de etapa, ajá, o sea, cuando dije conozco tantos y tantas, es porque yo pienso que de pronto tenemos etapas, ¿no? Uh-huh. Entonces la adolescencia es como muy conocida y ay, qué miedo y bla. Pero creo que a veces te quedas en la adolescencia porque nunca te enteras cuál es la siguiente etapa, ¿no? Entonces, si al adolescente que viene de ser el hijo, ¿no? Con toda esta protección, que los papás están como al tanto, que dependes de papá y mamá, pues no le vas ayudando un poquito como a informarle que es una nueva etapa. Yo creo que desde ahí empiezas a aprender que hay cambios en tu vida. Exacto. Y cómo tomar esos cambios en tu vida. Exacto. Fíjate, mencionaste algo importante porque es también cómo conceptualizamos esta etapa. Porque entonces podemos también como papás cometer el riesgo de es que eres adolescente y entonces ya no te aguanto o entonces sí, claro, vas a ser un problema, ajá, o ya eres un problema porque eres adolescente. Y entonces justo tampoco les ayudamos a entender que esta etapa es tan rica en cuestión de crecimiento, uh-huh, y de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Porque ambos, tanto la parte, decía yo, biológica como la parte emocional. ¿Sabes qué se me ocurre? Ay, perdona de ser porque yo no soy mamá, por eso pienso estas cosas. Se me ocurre algo como, ahí en realidad pones a prueba las bases que te dieron cuando eras niño. Claro. Un poco, ¿no? Y puedes repetir patrones también, desafortunadamente, ¿no? Sí, porque, o sea, creo yo que a veces ahí, a lo que voy un poco es, a papá y a mamá les empieza a dar susto, ajá, porque me parecería que inconscientemente es como, ay, ¿qué hijo habré creado? Ajá, claro. Por eso digo, sí, yo creo que pienso esas cosas porque no soy mamá. Si lo fuera seguro no me atrevería a pensarlo. Pero a mí me parece que sí es ahí como el entre qué hijo sí hice y no quiero aceptar y entre qué resultado va a haber. Sí. Y como hijo también está el tema de ponerte a prueba a ti, papá y mamá. Exacto. ¿No? Dijiste algo bien padre, porque es efectivamente como mamá o papá, no nos atrevemos a decirlo, pero sí lo pensamos. También. ¿Ven? Por eso me atrevo. Exactamente. Es esta parte, pareciera que es como el resultado de esta primera etapa. Uh-huh. Ajá, entonces esta primera etapa de la infancia, en donde fuiste,
¿qué fuiste haciendo? Tal vez esa es como la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué fuiste haciendo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo te vinculaste con este niño? Y ahora, ¿cómo vas a entrar en esta etapa? ¿Qué tan sólido entras como papá? ¿Qué tan sólido está tu hijo también como adolescente en transición o como niño adolescente? Y además otra cosa, ¿sabes qué? Bien importante, ¿qué entorno construiste a nivel de confianza y a nivel de seguridad? Porque esto va a ser algo bien importante para los adolescentes. Básico, ¿no? Exacto. Es que ahí es donde está el riesgo entre se me va de las manos, sí, o en verdad construimos el vínculo correcto para tener a futuro un adulto que aporta, ¿no? A la sociedad y a su propia vida. Exacto. Entonces, digo, me regresaría un poco en esta parte inicial que mencionábamos. A nivel biológico, pues vas a observar en tu hijo, cuando ya está entrando en una etapa de pubertad, adolescencia, que pues ya comienza con el vello púbico, que puede tener, como decíamos, su primera menstruación, en los chicos su primera polución nocturna, que es esta parte de la expulsión del semen, comienza con los sueños húmedos, ¿no? Y incluso esta parte de la privacidad, evidentemente se va a jugar diferente. Uy, qué incómodo. Sí, es que entonces, o sea, si lo vivimos así como, qué incómodo, qué difícil, él y ella lo van a vivir como incómodo y difícil. Exactamente, entonces viene toda esta parte en donde incluso para los mismos chicos, este es un poco más marcado en los varones, pero hay también un crecimiento irregular. Vas a ver a chicos muy altos, con brazos así larguísimos, pero además pues se ven extraños, ¿no? Entonces corporalmente también su autoimagen se vuelve confusa. Se vuelve confusa porque ni siquiera están todavía como tan desarrollados y creciendo proporcionalmente, ¿no? Entonces también en esa parte es importante que pongamos atención, porque empiezan también con esta parte de compararse, ¿no? Y entonces el amigo y tal vez la chica, ¿no? La que ya se desarrolló más en la parte de los senos, las caderas, que ya tiene un cuerpo más voluptuoso o un cuerpo más desarrollado. Y entonces la chica delgadita, que se ve menudita, que parece una niña literal, también se ve frustrada, ¿no? En este sentido. Sí frustra, sí frustra. Exacto. Y desde ahí también inicia este proceso de percepción. Ay, pero después lo van a agradecer, se los juro. Ya más adelante. Ya después, cuando vean todo lo que te puede dar la vida, lo van a agradecer. Fíjate, sí, es esta parte también, podemos pensar en esto, ¿no? De la chica que no se ha desarrollado y que puede tener esta frustración por no mirarse acorde a la edad o no sentirse desafortunadamente evaluada de manera positiva por los otros, que está como muy atenta a eso. Pero también está el otro lado, la chica que se desarrolla demasiado y que también es incómodo que la comiencen a tratar como una chica mayor o como una joven, a lo mejor incluso desde este mal hábito que tenemos de reconocer tanto la imagen corporal, pero que puede ser también incómodo. Hay chicas que literal, o sea, y me empiezo a vivir así en la secundaria, ¿no? O sea, porque me encorvo, me tapo, me cubro, y entonces estas polaridades también es importante que nosotros estemos al pendiente como papás de cómo las vamos a abordar y cómo les vamos a ayudar a entender todo este proceso. Porque nuevamente, o sea, si desde la familia lo vives como incómodo, como, ay, no sé, a veces es hasta como, ay, es sucio, está mal, etcétera. Claro, tápate, pues tú proyectas, ¿no? claro, ¿no? O sea, empiezas a ser atractiva y no sé qué hacer con esta niña que ni es niña, ni es adulta, ni, ¿no? Okay. Sí, o sea, entonces, fíjate, la confusión es tanto para ellos como adolescentes, como para ti también como padre, ¿no? Entonces, toda esta etapa inicial, que es cuando comienzan ellos a transformarse literalmente, ¿no? En esta parte física, biológica, ya a ti te da un parteaguas para que puedas empezar en este proceso de contención. Digo, mejor me voy a meter el tema y ya después lo retomamos. Aquí también en esta parte de autoimagen puede venir el riesgo del trastorno alimenticio.
Ya tuvimos un Porque- programa de trastorno Ajá. alimenticio. Véanlo, por favor, estuvo buenísimo. Porque como papás también tendemos mucho a hacer mucha referencia al cuerpo. Ujú. Entonces es esta parte en donde, ay, mira, ya tienes la pancita. Oye, ya deja de comer. ¿Ah? Oye, que para los 15, ¿no? Oye, ya no te va a quedar el vestido, ¿no? Claro. O al chico, ¿no? También. Oye, no, es que no te ves guapo, ¿no? O sea, Está rarito. estás rarito, ¿No? ¿no? Es muy Ajá, común que sí. es que es la etapa rarita de mi hijo. O no, así no te Oye. van a querer las chicas, ¿no? Entonces comenzamos como a hacer demasiada referencia a esta parte corporal y ellos están en este proceso de construir su autoimagen o la parte de su autoesquema, ¿no? En donde estoy apenas siendo consciente de qué soy a nivel físico, de cómo me veo y comenzar a construir esta imagen positiva. Y cuando tengo estos mensajes, no solo de papá, ¿no? Cuando tengo estos mensajes a nivel social de el estándar de belleza, del estándar de masculinidad, ¿no? Entonces empiezan a tener esta confusión al respecto de lo que quieren ser también. Y entonces no están ocupados en lo que son, Exacto. sino en lo que quieren ser o les gustaría. Ajá. Claro, o lo porque que al otro le gustaría, ¿no? Sí, porque si existe tanta distancia entre lo que soy y lo que debería, Claro. pues ya. Sí. Ahí ya empezamos. Exacto, ajá. O sea, Ok. ya empecé a cuestionarme si realmente en algún momento voy a llegar a ser aquello que los demás esperan que yo sea. A nivel físico, y nada más estamos a nivel físico, exacto. ¿no? Sí. Entonces, fíjate, es justo esta parte entonces importante en donde es detenernos como adultos, cómo vivimos nuestra adolescencia, qué adulto queremos ser también para ese adolescente y cómo lo estamos acompañando, ¿no? Ya mencionábamos esta parte. Ok. Y entonces, ¿cómo lo acompañamos? ¿No? Porque ya les dijimos, Ajá. no, es que hacer esto. Pues, sí, la verdad es que además es natural, es lo que aprendimos, fue lo que vivimos seguramente, ¿no? Cuando fuiste adolescente, muy probablemente viviste una dinámica así. Y entonces, pues hay que aprender nuevas cosas. Exacto. Fíjate, mucho de lo que va a ayudar, me voy a ir ligando, como ahorita de esta parte física a la parte emocional. El lenguaje que podemos utilizar con los adolescentes o los pubertos, ajá, es muy enfocado a irles haciendo saber cuáles son sus cualidades. Ajá. Entonces, lejos de decirte, ay, estás bien guapa, ¿no? Ay, estás bien guapo, bien hermoso, mira qué cuerpo, mira... Ajá. Entonces voy a empezar a trabajar contigo o a enfatizar más bien, oye, veo que eres muy hábil en esto. Ay, mira, dibujas súper padre. Ay, me encanta que hablas en público de manera fluida. Eres súper sociable. Ah, qué padre que te gusta, no sé... ay, se me fue ahorita, ¿no? Es que quería hacer como más referencia a ¿Que los te chicos gusta que son algún más aislados, ¿no? deporte? Ajá, O que te eres gusta buena en el leer, deporte. ¿no? Que a lo mejor si eres que de eres las muy personas que reflexiva. prefiere. Exacto, Ajá. claro. Ajá. Sí, porque a veces nos vamos como esta parte boom, social y me quedé pensando como en esto, ¿no? Entonces, que sí, veo que eres muy reflexiva, que te gusta escuchar música y que eres buena como para interpretar, que te gusta cantar, ¿no? Okay. Entonces, todo esto es importante, digo, desde la infancia, ¿no? Ajá, Estaría súper padre, pero también cuando entras en la adolescencia va a ser crucial, porque eso que le estás dando a tu hijo, sobrino, etcétera, es parte de su autoconcepto, que es la tarea, una de las tareas más importantes de esta etapa de desarrollo. Ya lo estás ayudando a que él pueda entender quién es. Ajá. Sí lo está haciendo ahorita todavía desde una perspectiva externa, porque está tratando de alimentarse de todo lo que el entorno le dice o le refleja o le proyecta. Me voy a salir tantito porque se me ocurrió una pregunta que quizás sería interesante abordar. ¿En qué momento tienes la capacidad
de tener ya una imagen interna, porque justo decías, lo vas a hacer ahorita todavía desde un punto externo, que siguen siendo a lo mejor tus papás, tu familia, los amigos, todo tu entorno. Pero ¿en qué momento tienes ya la madurez o la capacidad, no sé cómo se diga, de empezar a tener tu propio reconocimiento y tu propia autoimagen y poder ya no impactarte tanto ni requerir tanto de la parte externa? Ay, qué pregunta del tema, no, va de la mano. Pero creo que sería ese el objetivo, o uno de los objetivos. Sí, exacto. Pues yo te diría, es que en qué momento, digo, seguimos, ¿no? O sea, tú también como adulto sigues estando a veces muy al pendiente del entorno. Pero justo la idea y el ideal es que terminando esta etapa, o sea que ya, si estamos hablando de que esta etapa finaliza o va haciendo ya su cierre entre los 15 a 18 años, entonces tú ya en esta etapa justo comienzas a separar y a hacerte responsable, o ese es el ideal, insisto, de lo que estás construyendo contigo mismo, de las decisiones que vas tomando, y entonces es darte cuenta de que el otro sí va a tener su opinión, va a tener su perspectiva, su percepción de las cosas. Pero tú eres el responsable de asimilarlo como tuyo o de dejárselo a él. Entonces, es este proceso. Digo, no te diría a lo mejor sí a los 18 2 días. El día que cumples 18, ese día mágicamente despiertas y ¡pum! No, Pero okay, sí, esta tarea, lo ideal es que efectivamente concluya en esta edad o en esta etapa. De hecho, pues el hablar de la mayoría de edad, este es el objetivo, ¿no? De los 18 a los 21, que ya puedas tener esta conciencia más plena de quién eres, de cuál es tu objetivo de vida y que con ello vayas tomando las decisiones pertinentes para que te lleven a... Ok, ahora sí me regreso. Regresamos el cassette. El cassette, ¿qué tal? O sea, que los millennials ni siquiera saben qué es. Bueno, que sí, le vas dando idea de quién es positivamente, vas reforzando positivamente quién es tu hijo o tu hija. Ok. Sí, y digo, ahorita complementaría nada más esta parte, que este lenguaje, me atrevería a decir que no estamos tan acostumbrados a ocuparlo, hablar y enfatizar la cuestión de valores también, que esto va a ayudar en el área social, que retomaremos. La parte de hablarle de valores es que el valor va a ser también aquella conducta o aquella manera en la que tú te vas a comportar ya como un modo de vida. Entonces, si tú comienzas a trabajar con él esta parte de los valores como una estructura de comportamiento y una estructura de vida, entonces le vas a permitir que él entienda cómo es ser responsable, cómo es ser confiable, cómo es actuar desde la honradez, cómo es actuar desde la solidaridad, cómo es actuar desde el trabajo de equipo. Entonces, esto realmente es algo que ayuda mucho e insisto que no estamos tan acostumbrados a emplearlo, porque esto ya se va a volver un principio de vida y parte de tu filosofía de vida. Entonces, si tú en esta etapa puedes ser más claro en explicarle a tu hijo qué esperas desde su ser responsable, desde su ser confiable, y que tú además se lo demuestres, ¿no? Se lo ejemplifiques, porque ahí va a ser un tema también importantísimo en la adolescencia, vas a dar un súper salto y de verdad le vas a dar un factor protector increíble para que él ya comience justo a estructurarse desde principios de vida y no solamente desde ideas o desde creencias vagas. Claro, porque además, pues esa es la base, ¿no? En cualquier persona. Exacto. Y yo pensaría que muchas veces se da por hecho es decir, pues sí tiene valores, ¿no? O sea, no hay ni por qué decirlo, pues obvio, si yo soy un papá o una mamá honesta, pues él va a ser honesto, ¿no? Pero a lo mejor tú vives la honestidad de una forma. Claro, exacto. Y a lo mejor hay
y yo creo que en la adolescencia, estando como con tanto ruido, con tantas situaciones, ni siquiera el hijo está cachando de qué se trata la honestidad, ¿no? O cómo, o sea, él está perdido en otra cosa, o él está pensando en otra cosa, o él está más preocupado por su imagen física, o porque la niña que le gusta le haga caso, o porque, como decías tú, competir con los amigos. Ajá. Mientras que hay cosas que sí necesitas fomentarle y hacerle saber que son mucho más importantes que lo que físicamente puede estar ocurriendo. Que a lo mejor ahorita para él el físico es muy importante, y se vale, pero que hay otras cosas que son mucho más importantes que también requiere tomar en cuenta. Exacto. Ahora me voy a detener ahí porque mencionas algo muy cierto. Sí, tú como papá vas a estar ocupado en decirle todo lo que esperarías, ¿no? O todo lo que también le es necesario para que se vaya construyendo. Pero ojo, eso no quiere decir que te lo vaya a entender A comprar en ese momento, porque te me vas a frustrar. Claro, ¿no? sí, eso es verdad. Porque sí, o sea, esperamos que como adolescente entienda todo lo que yo ya estoy diciéndole, pero después de que yo ya viví una etapa... Pero son como mensajitos claro, así subliminales por decir, ¿no? O sea, en Exacto. algún momento le van a caer. Sí, entonces esa es una parte de conciencia como papá que debes de tener presente. Y que no es porque tu hijo sea el más malo del mundo, ni que tú hayas sido el papá más malo del mundo, no. O sea, es parte de la etapa de desarrollo también, en donde ahorita no vas a ver los resultados que estás esperando. No siempre, a lo mejor en algo sí, pero no siempre. Entonces, también entiende tú como papá que él está en un proceso. Y que además ya es su proceso. Exacto. O sea, ya es... Creo que ahí también a los papás, o yo pensaría que como papá también es importante, porque igual y el cambio es para los dos, ¿no? Ajá, o sea, para el hijo sí viene un cambio físico, hormonal, bla, 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 todos lo entendemos, o por lo menos lo sabemos. Pero también supongo yo que como papá y como mamá, debe ser un proceso, que era lo que comentabas al inicio, o sea, decir, me cambiaron a mi hijo. Exacto. Pues sí, pero es que además Real. tú también tienes que ir entendiendo que es otra etapa y que a partir de aquí tú ya juegas diferente en ese equipo. Claro. O sea, que a partir de aquí es su etapa, su proceso, que vas a empezar como a soltar esa cuerdita, ¿no? O sea, que ya empieza otro momento para esa personita y que efectivamente ya no va a hacer todo lo que le digas, ya no te va a creer todo lo que le digas, ya no te va a comprar todo lo que quieras, ¿no? Exacto. O sea, va a empezar a tomar sus decisiones, buenas o malas, ¿no? Favorables o no, bueno, más allá de lo bueno o malo, habrá unas que le funcionen y otras que no, pero justo creo yo que ahí es donde más apoyo necesita, Sí. porque ahí va a aprender. Esto funcionó, esto no funcionó. ¿Y qué hago con lo que no funcionó? Y entonces a lo mejor ahí es donde te va a requerir y donde el vínculo que generaste, del que hablábamos al inicio, es lo importante, qué tanta confianza me va a tener y qué tanta información va a aceptar de mí. Claro. Porque entonces en esa etapa empiezas a buscar información en otros lados. Ya no le crees tanto a tus papás, incluso probablemente tu última fuente de información van a ser tus papás. Exacto. Sí, tal cual lo describiste y justo esta etapa, y me gustaría nada más conceptualizarla, viene esta etapa de desarraigo. Entonces, a nivel social, también tu hijo está comenzando en una etapa de desarraigo en donde lo que pretende es dejar de ser el niño, a nivel, como lo mencionábamos, de este concepto que se tiene como del obediente, del que todo lo que tú le estás transmitiendo a nivel de creencias, a nivel de valores, a nivel de convivencia dentro del entorno, él lo recibió, como niño lo recibió. Y lo fue observando y se fue, que si dale beso al tío, pues él besaba, que si, o sea, esa es como la idea que vamos construyendo. Pero entonces llega la adolescencia y te va a decir, ¿y por qué le tengo que dar beso? Si no quiero, o si no me siento cómodo, o estoy de malas,
¿no? Entonces hoy no estoy tan a gusto. O te quiero retar, el día de hoy Exacto. tengo ganas de retarte. Sí, pero entonces justo esto se da por la etapa de desarraigo que están viviendo, porque lo que pretenden es empezar a construir ellos su visión de la vida. No la van a hacer tampoco de la noche a la mañana, insistiría yo en esa parte, pero sí comienzan a generar este contrapunteo porque están tratando de demostrarse a sí mismos si lo que papá le dijo, si lo que mamá hace, si lo que el tío hace, si lo que los amigos hacen es lo real. Es como están en esta etapa en donde quieren encontrar la verdad verdadera. Ajá. Y además lo saben todo. Exacto, y además se sienten sabedores y invencibles. No, bueno, ¿no? Es que a esa edad uno tiene una sabiduría, caray. Claro, porque todavía son egocéntricos. Evidentemente todavía son egocéntricos y va a ser difícil que te den la razón. Ajá. Sí te pueden escuchar, pero no van a ir, sí, mamá, sí, tú eres la experta, sí, no, al contrario, ¿no? En la medida en que tú quieras dirigirte a ellos, como en el te lo dije, y ya sabes, yo soy la que, y yo, cuando tú como papá te pones en este lugar, vas a encontrar mucha más resistencia de tu hijo adolescente para acercarse a ti. Porque lo que está buscando es esto, o sea, darse cuenta de cómo son las cosas y cuáles son las cosas congruentes, además, ¿no? Hablábamos hace un ratito de esta parte de los valores, de lo que es la honestidad, ¿no? Y entonces justo están jugando con este tema, o sea, es el típico tema que nos pasa de no digas mentiras, ¿no? Porque es malo, pero entonces hablan por teléfono y dile que no estoy. Entonces pareciera algo burdo, pero sí es importante que sepamos que ellos todo el tiempo nos están observando y sobre de eso están actuando. Sí, por eso justamente mencionaba, a lo mejor para ti honestidad, tú la vives de una forma, claro, pero ahí va a entrar un poco ya a cuestionarte, ¿no? Si tú le dices, es que hay que ser honesto, te va a empezar a cuestionar, porque hay también en la adolescencia. Exacto. Y de ahí uno se queda cuestionando. Sí, y está padre, porque comienza a ser una parte crítica, ¿no? O sea, en donde ellos realmente sí te preguntan a conciencia porque quieren saber si algo no les está checando. Quieren saberlo y a lo mejor te lo van a preguntar a ti, se lo van a preguntar al vecino y se lo van a preguntar al maestro, porque de toda la información que recuperen, entonces ellos van a decir, ay, a ver, ¿cuál me checa más? No, pues me checa la del maestro, porque él sí, con lo que me dijo, va acorde con lo que hace y con lo que expresa, ¿sí? Y casi siempre, creo yo, también tiene mucho que ver con la intención que tiene la otra persona. O sea, ahí yo creo que si desde niño ya empezabas a percibir intenciones, yo creo que en la adolescencia ya te haces un poco más consciente o ya retas esa intención. O sea, si mi mamá o mi papá me están intentando manipular, lo voy a sentir y entonces voy a confrontarlo. A lo mejor de niño me quedaba callado y como que yo sentía algo raro, ¿no? Claro. O sea, había incongruencia o me están manipulando, pero yo voy a decir que sí porque no me doy cuenta, o simplemente lo acepto, pero en la adolescencia voy a empezar a confrontar esta situación, ¿no? O sea, en realidad la información que mis padres me están dando es porque están teniendo una intención oculta y a lo mejor la del maestro me hizo sentido porque simplemente me dio la información porque así se la pedí. Y además, ahorita estás mencionando algo importante y hablar de estos modelos que tenemos alrededor también me gustaría más bien dejar claro, para que el papá no se alarme, que el adolescente va a experimentar mucho con los modelos que tenga afuera. Entonces, es muy probable que lo haga con estas personas, y con experimentar no me refiero a que vaya a probar todo, ¿no? Sino va a preguntar, va a cuestionar o va a empezar también a retar y demás, un poco más también con las figuras que no le sean tan importantes. Entonces tal vez puedas tener un adolescente que sí comience en la secundaria a tener muchos problemas con los maestros, que sea el que no se deja y el que quiere defender al grupo y el que anda haciendo ahí su meeting, ¿no? Entonces, pero lo está haciendo porque justo
quiere probarse a sí mismo y quiere probar al otro también qué tan firme y qué tan resistente es. Lo va a hacer contigo también en su momento, pero también es probable que lo esté haciendo mucho afuera, porque lo que no quiere tampoco es dañar es la relación o el vínculo. Ajá. Entonces también puede pasar esta parte en donde tengas a veces es lo que dicen, no, es que es uno en la casa y es uno en la escuela o con los amigos. Y sí, literal, así es, porque está probando estas diferentes procesos de construcción de su identidad, estas diferentes formas de estar. Y va a asumir al final la que le sea más congruente. Sí, aunque a lo mejor en ese proceso sí se va a estar tropezando. Pero ya una vez que vaya avanzando en este periodo, entonces justo la referencia es que él se pueda ir dando cuenta de qué es lo que sí le está funcionando y qué es lo que no. ¿Qué decisiones fueron las que me dieron el resultado que buscaba? Exacto. Y qué decisiones no funcionaron. Claro, y en el transcurso es cierto que se van a ir reestructurando los lazos y que va a haber ciertas fracturas y ciertos tropiezos y que a lo mejor un día te va a decir que te odia porque no lo dejas hacer lo que se le pega la gana, ¿no? Porque tu labor también es ponerle límites. Ahorita estamos hablando de que sí seas comprensivo y la acompañes, pero eso no quiere decir que le permitas hacer todo lo que quiera, ¿no? Okay. Porque también en ese proceso debe tener límites y lo está pidiendo, porque un adolescente que no tiene límites va a comenzar a generar conductas más disruptivas, porque lo que quiere es que lo contengas, porque no sabe qué está haciendo, ni sabe hasta dónde va a llegar. Porque muchas veces no conoces los límites, en sentirte invencible, pues nunca a lo mejor antes has tomado ciertas decisiones y entonces pues te aventuras, ¿no? Exacto. Y no sabes cuál va a ser, o no entiendes, aunque sabes, a lo mejor no entiendes a qué nivel va a ser la consecuencia. Claro, no lo dimensionas. Un adolescente no va a dimensionar hasta dónde va a llegar su acción. Sin embargo, se tiene que hacer responsable de la misma. Claro. ¿No? Entonces, ahí viene esta parte de la contención que vas a tener. También puede venir desde las normas y las reglas que le estás estableciendo y cómo lo estás ayudando a hacerse responsable y justo a dar respuesta de las consecuencias que vengan a partir de su conducta. Claro, si no respetas un límite, va a haber una consecuencia y tienes que enfrentarla, porque si no, entonces vas aprendiendo a que no pasa nada. A que no pasa nada o a que mamá me resuelve todo, mamá y papá, ¿no? Me resuelven todo. Y entonces salgo corriendo y es el típico que a lo mejor ya reprobó la materia y ahí va la mamá a reclamarle al maestro porque lo reprobó, ¿no? Pero en el proceso, pues resulta que sí había responsabilidad del alumno. Digo, en la mayor parte de los casos es un 80-20, ¿no? O sea, en donde el alumno no hizo lo que correspondía y a lo mejor en el 20 por ahí la información se perdió. Pero realmente es una dinámica en donde tanto el alumno fue responsable de no cubrir la obligación, porque esa sí es parte de su obligación, como también como papá me estoy perdiendo en la supervisión. Aquí voy a retomar esta parte que en la secundaria, digo, yo generalmente trabajo en secundaria, mencionamos, ¿no? Y pareciera que ya son grandes y entonces decimos ya, que él lo resuelva, o sea, que él se haga responsable y lo suelto, ¿no? Porque ya es grande, porque ya me demostró. Y ojo, no. Es una etapa en donde tienes que estar más en un proceso de supervisión, no haciéndole las cosas, pero sí supervisando. No lo puedes soltar, a un adolescente no lo puedes soltar. Porque efectivamente, como está en esta etapa de exploración, entonces así literal lo va a hacer y va a buscar otros recursos y va a buscar información en donde menos te lo imagines. En donde menos te lo imagines, de la manera que menos te lo imaginas. Exacto. Haciendo cosas inimaginables, porque yo creo que además a esa edad te pones tan creativo que se te pueden ocurrir un sinfín de situaciones. Claro. Además de que probablemente pues el mundo está dispuesto a
a ofrecerte tantas cosas a esa edad, porque justo, no sé, hablando de drogas, alcohol, etcétera, pues ¿a quién buscan? ¿No? Exacto. O sea, un vendedor de drogas que busca, pues, alguien que no tiene todavía a lo mejor, sobre todo, ¿no? Porque habrá, por supuesto, venta en otros, en otras edades, pero las personas que son más vulnerables a estas situaciones, justamente por el momento de vida que están teniendo, pues son adolescentes. Entonces, si tú los sueltas y si no hay nada de supervisión, estás exponiendo a tu hijo o a tus hijos a un sinfín de riesgos que están abiertos, en donde sí les van a abrir las puertas, por así decirlo. Y en donde además les van a plantear un panorama bastante accesible. Claro. ¿No? Y en donde les es conveniente también estar, porque si no están teniendo entonces estos límites en casa, esta contención en casa, la van a buscar afuera. Y es este chico que está buscando en los grupos sociales cubrir esta parte de identidad y de pertenencia. Pertenencia. Entonces, si yo no me siento lo suficientemente perteneciente a mi núcleo familiar, o si en el proceso de adolescencia que estoy viviendo ya me expulsaron, ¿no? O sea, es estas típicas frases que a veces mencionamos desafortunadamente, y es, ya no puedo contigo, ya no te aguanto, ya no sé qué hacer, ya lo soltaste, ya le diste al adolescente la idea de que necesita buscar otro espacio porque tú ya no puedes. Y entonces va a buscar contención y va a buscar esta pertenencia en los otros entornos que sí se la den. A veces dañinos, a veces positivos, qué bueno que sea en un deporte, qué bueno que sea en un grupo de estudio, qué bueno, ese sería el ideal, si no está esta potencia en la casa. Pero ahí te voy a detener tantito, Sony, porque justo mientras te escucho hablar pienso en, sí, eso va a ocurrir muy probablemente si desde la etapa previa le fuiste dando esos recursos o fue aprendiendo eso en su entorno. Pero si lo que fue aprendiendo fue lo opuesto, claro, ese es el resultado que va a vivir y eso es lo que va a buscar, porque eso es lo que conoce. Sí. Si en algún momento, porque creo que sí puede ocurrir, tengo un hijo problema, o sea, si eres una mamá o un papá que dice, tengo un hijo problema, o ya no sé qué hacer con este hijo, o es muy complicado, aquí entraría un poco a la parte de, si es tu caso como mamá o papá, yo pensaría que a quien tienes que revisar es a ti mismo. Porque eso se va a reflejar en tu hijo, ¿no? O sea, no sé, de pronto ahorita pienso en dos casos que me vienen a la mente y digo, pues a esta mamá le está yendo súper bien con su hijo adolescente, ¿no? O sea, como que todo le fluye bastante bien con el hijo. Y acá de pronto dices, pero pues esta mamá dice que el hijo es tremendo, que no está teniendo muchos problemas como en la secundaria, etcétera. Y entonces cuando de pronto dices, ok, está el hijo, ¿no? Los dos hijos, pero están las dos familias. Y cuando empiezas a analizar un poquito a cada familia, pues te encuentras con muchas respuestas de por qué está teniendo ese resultado el hijo, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que en esta parte del proceso terapéutico es vital, cuando se trabaja con adolescentes, también trabajar con los papás. Es necesario, porque hay muchos casos en los que efectivamente es más el trabajo con los límites, con las normas, con la potencia y la firmeza que papá pueda tener para poder darle esta contención al adolescente, que realmente el adolescente como tal. O a lo mejor con la apertura y habilidad con la que estás enfrentando y sabiendo, o sea, si desde la parte sabia estás confrontando la situación de un adolescente o la estás viviendo desde
lo que decías, el cansancio, el dolor, el malestar, esto no está padre, este adolescente, este hijo, es que es súper pesado tener un hijo adolescente, ¿no? O decir, sí, es adolescente, pero exacto, no pasa nada, ¿no? O sea, son cambios y así van a existir 20,000 cambios en la vida. Exacto, pero entonces ya tú estás dimensionando diferente también tu rol como papá ahora de un adolescente. Ajá, ¿no? Justo, exacto. Ese es el punto, lo dijiste súper bonito. ¿Cómo estás viviendo tu rol como mamá y como papá? Quizá. Porque además fíjate que en esta, sí, considero que en esta etapa también se enfatiza el hecho de evaluarte como papá a partir de los resultados de tu hijo. Desafortunadamente a veces caemos en eso. Y entonces es como, o sea, si tengo este hijo, entonces ¿quiere decir que tengo un 6 como papá? O sea, entonces, ¿en dónde me perdí? ¿No? Y la frustración, viene desde ahí, desde cómo te estás experimentando, porque te estás evaluando a partir de lo que tu hijo está haciendo. Y, ojo, tienes que aprender también como papá a separar lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Recordar que tu hijo ya está comenzando en otra etapa de desarrollo, que ya no depende de ti. Que sí lo vas a acompañar y supervisar, exacto, pero ya no depende de ti, entonces, pues sí, la va a estar regando, o a lo mejor no, o va a ser muy bueno, pero eso ya también va a depender de él, ¿no? Porque sigue comprometido, sigue responsable. Pero entonces todo esto también es importante que tú como papá comiences a hacer este proceso de madurez, ¿no? Y enfatices tu proceso de madurez, porque entonces va a depender de la madurez que tengas para poderle enseñar a tu hijo que sí, está padre que viva su etapa, que tienen que haber límites, que lo amas a pesar de todos estos vaivenes, que estás ahí para contenerlo, que puede ir y venir, que sí vas a estar tú como papá sintiéndote frustrado porque va a preferir a los amigos. Sí, también pasa. Y los va a preferir porque va a ser un mundo en común, porque van a estar compartiendo muchas cosas. Pero también recuerda que él va a saber que puede regresar a ti, que ese es su lugar seguro. Eso va a depender de ti, construir ese lugar seguro. Porque justo entonces, cuando él no siente esta contención, cuando cree que no puede regresar a ti, porque a lo mejor se encuentra con juicios, se encuentra con críticas, se encuentra con el regaño, con el te lo dije, con el yo soy el entonces va a regresar a aquellos entornos y ahí va a buscar que alguien lo contenga. Qué bueno que sea con un adulto responsable y que lo sepa guiar, que en este caso en el mejor de los casos. Los inmediatos son familia, maestros, pero si no, entonces es cuando vienen los factores de riesgo. Cuando tú no le estás dando esta certeza y esta seguridad en casa, porque entonces es cuando no vas a ver primero cómo canalizar la parte emocional. Cuando es un adolescente a lo mejor que no se siente escuchado, que no se siente contenido, que cada que llora le dicen, ay, no seas ridículo, no llores, ya estás grande, resuélvelo, ¿no? Aquí no hay errores, ¿sí? Aquí nadie se equivoca, entonces órale, y vas, ¿sí? Una cosa son límites y otra cosa es también cómo te comunicas con él de manera agresiva. Y entonces ahí vas a tener a un chico que probablemente tenga conductas de cutting, que como no sabe canalizar la emoción, entonces comienza a cortar porque es lo que sí puede controlar. Y te vas a enterar después de 1 año o 6 meses porque seguro que no lo revisas. Ya no es una etapa en la que quede expuesto su cuerpo al 100% frente a ti, entonces regularmente se cortan en las ingles, se cortan en los brazos, se cortan en el abdomen, porque ya no tienes control tú como papá sobre esas áreas. Y eso es lo que ellos sí pueden controlar y es la manera en la que pueden desfogar su emoción. Vas a tener chicos que puedan estar comenzando a consumir drogas, porque es la manera en la que pueden desinhibirse, en la que pueden sentirse libres, cuando a lo mejor tienen un entorno o muy libre o muy contenido, ¿no? Digo, muy restrictivo. O puedes tener también estos chicos que comiencen a ser demasiado obsesivos con algo, ¿no? Que se aferren demasiado a las cosas, que desde esta etapa comiencen a tener relaciones de pareja tóxicas. No, eso...
Eso aquí no pasa. ¿Sí? Yo creo que le pasó a alguien más. Alguien aquí no te Aquí no. Pero sí, porque también la etapa del noviazgo es fundamental. O sea, eso no quiere decir que ya todos van a tener novio en esta etapa, ¿no? Pero sí también porque comienzan en este... Pero ahí empieza. Exacto, porque comienzan en este proceso de sentirse reconocidos y vistos por el otro. Entonces, ¿cómo quieres que tu hijo o tu hija se sienta vista por el otro? ¿Que la manipule? ¿Que la agreda? ¿Que lo restrinja? ¿No? O sea, cuando a lo mejor ha aprendido o ha tenido este patrón. Entonces, eso te toca a ti también como papá. O sea, ya todo lo que le diste antes, para que cuando él enfrente este tipo de cosas sepa decir, esto no es para mí. Así no me enseñaron que funcionaba. Es que quizá ese también es el reto como mamá y papá, ¿no? O sea, la parte que yo te di, porque al final del día sí te di. Claro. ¿No? O no te di. No te di. Ajá. Y la parte en la que también tengo que aprender y tengo que enseñarte que aquí ya es tu proceso y que yo aquí te acompaño. Exacto, te equivoques o no, aquí estoy. Y si te equivocaste, entonces te acompaño y te digo, ¿cómo te ayudo? ¿Necesitas algo? Y tal vez no necesitas nada, solo un abrazo y solo que yo esté ahí. Y sí, a lo mejor validarle la emoción y saber que estás frustrado, saber que estás enojado, hacerle saber que sí, las cosas pasan, que estás molesto, que estás triste, que estás decepcionado, pero aquí estoy. Sí. Y podemos hacerlo, ¿no? O sea, puedes hacerlo diferente, o qué te gustaría hacer diferente. En esta etapa es importante que empecemos a utilizar más las preguntas. ¿Cómo estás? Más que las respuestas, porque a veces ya vamos con el sermón bien armadito. Ajá. Más que los sermones, ayudan mucho las preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué vas a hacer? Y entonces le ayudas a que él vaya procesando también la información. Tal vez no te va a dar una respuesta o te la va a dar vaga, pero entonces con la misma respuesta tú aliméntale más. ¿Y cómo piensas hacer eso? ¿Qué beneficios te va a traer aquello? ¿Qué te puede perjudicar? O sea, siempre llévalo a que él mismo pueda darse unas cuantas respuestas. Y si te pide tu opinión, ¿tú qué harías? Entonces tal vez sí puedes compartirle, pero recordando que es desde tu experiencia. Yo como mamá, yo como papá podría hacer esto, pero tú eres el que tiene que decidir, porque las consecuencias van a ser tuyas. Entonces, eso creo que es de valor. Empiezas a entender que ya la consecuencia no es para mamá y papá. Exacto. O sea, que ya en ese punto la consecuencia no la vive ni mamá ni papá. ¿No? O sea, por lo que sea, incluso si es un tema familiar, va a haber una consecuencia para ti. Exacto. ¿No? Ya nos vamos. ¡Ay! ¡Lo logramos! Muy bien. No estamos felices porque termine. Estamos felices porque lo logramos el día de hoy. En realidad me gustaría seguir platicando del tema porque creo que es un tema bastante interesante, bastante complejo desde el punto de vista en que hemos aprendido que es complejo. ¿no? Exacto. En que en lugar como de alimentarlo, pensamos que tiene que ser difícil. Sí. ¿no? Muchas veces, no todos los casos. Sí, creo que un punto importante es que a lo mejor como papá te empiezas a flagelar, ¿no? Lo hice mal. O sea, si hay un resultado que no te está gustando, pues a lo mejor sí hay un espejo, ¿no? Que hay en tu hijo, algo que habrá que revisar en ti. Sin embargo, yo pensaría que más allá de castigarte, está que puedes mejorar. Exacto. Para ti, porque además ese proceso ya va a ser para ti, porque tu hijo ya está en otro proceso, ¿no? Ahí tu hijo ya a lo mejor no vas a ver el resultado, o sí, tan directamente, pero ahí empiezas a entender que ahora funcionas como persona y que tu hijo tiene, creo yo, ya su propio proceso, y también tendrás que aprender esta parte en donde ya eres nuevamente mujer, hombre, mamá, papá, y empiezas a tener que revisarte, creo yo, como
como en el aspecto de no es mi culpa, o qué le estoy aportando, o qué le estoy enseñando Exacto. ahora en esta nueva etapa, ¿no? Sí, porque efectivamente vas a reafirmar muchas cosas junto con él. Así como él va a reafirmar su proceso de desarrollo, también tú vas a reafirmar muchas de las cosas, herramientas, habilidades, recursos que puedes tener o que no has tenido para poder entonces estarlo acompañando. Y por eso es una etapa también tan rica. Y yo digo porque retomarte. todos crecemos. Sí, yo pensaría retomarte como mujer o como papá, Sí. porque empiezas, creería yo que en un proceso natural empiezas a tener más tiempos porque tu hijo o tu hija va a tener tiempos ya por su parte. Claro, ¿no? ajá. Nos tenemos que ir. Muy bien. ¿Cómo te contactamos, Oni? Bueno, pues les dejo mi número telefónico, 55 29 41 11 64. Ahí para cualquier consulta, asesoría, pues estamos a sus órdenes. Súper. Mil gracias, millones de gracias, placer, querida. como siempre. Gracias a ti por habernos escuchado el día de hoy. Gracias, Escar, por estar en controles. Esto fue Vivan las Mujeres, por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza. Y recuerda que todos los martes a las 11 de la mañana nos puedes escuchar por Proyectate Radios. Si no nos puedes escuchar ahí, nos puedes buscar en YouTube o en claudiamendoza.com.mx. Encuentras todos los links a YouTube de todos los programas. Que tengas un magnífico momento. Bye bye.